Quiero leer entonces la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre la fe, esa fe que usted necesita, que todos nosotros necesitamos. Y vamos a basar este versículo en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vuelvo a leer. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oremos a Dios. Padre mío, Padre glorioso, Padre maravilloso, Padre precioso, venimos delante de su presencia, dándole gracias, Padre, por el privilegio que hemos tenido de leer su palabra y asimismo compartir este mensaje. Utilízanos, sea su Espíritu Santo revelando su palabra a cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. He leído Hebreos 11:1. Usted, pues, quiere seguirnos, de repente tiene la oportunidad de seguirnos a través de la palabra de Dios, pues puede hacerlo. Y dice que la fe es la certeza. La fe es la certeza. Certeza es seguridad. Es estar convencido de algo. Entonces, fe es la seguridad o la certeza de lo que se espera. Lo que espero es lo que he pedido o lo que estoy orando a Dios, lo que estoy pidiendo a Dios. Entonces, es la certeza de lo que se espera, la convicción, convencido, la convicción de lo que no se ve. O sea, algo que no veo, pero estoy seguro que lo recibo por la fe, ¿verdad? Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, tener fe en Dios significa confiar totalmente en Él. O sea, que si yo confío en Dios, significa que yo tengo esa seguridad, esa confianza, esa certeza de que la victoria, la respuesta viene de Él para mi vida. Por eso es que las personas que tienen fe y la desarrollan, porque hay que desarrollar la fe, son personas que la vida se les hace más fácil. No es que no tienen problema, no es que no pasan dificultades, pero la fe a ellos les ayuda a poder salir de esa situación, que las puertas de bendición se abran, que la victoria descienda sobre su vida, esa bendición que Dios le da, porque lo que sucede es que cuando la persona está confiando plenamente en Dios, esa persona le está dando la oportunidad a Dios de que Dios pueda obrar a su favor, de que Dios pueda trabajar a su favor cuando la persona tiene fe, pero cuando la persona duda, entonces limita a Dios de lo que Dios quisiera hacer en esa persona. Cuando la persona es incrédula, Dios no puede hacer nada en ella. ¿Por qué? Porque Dios se mueve por la fe. En otros programas hemos hablado, hemos visto de que Dios no se mueve por necesidades. Necesidades hay muchas, pero Dios no se mueve por necesidades. Él se mueve por la fe que nosotros tenemos en Él. O sea, esa confianza que tenemos, que confiamos totalmente en Él, que hacemos un esfuerzo, porque se requiere de un esfuerzo también. Porque recuerde que por el otro lado usted me podrá decir, pero pastor, yo estoy pasando una situación difícil, ¿y cómo es que yo debo de creer? Claro, a veces cuando la fe no se ha ejercitado como se debe, no se tiene una fe, o sea, la fe no ha crecido, ¿verdad? Para que me entienda, o sea, que la fe se desarrolla. Entonces, cuando nosotros ponemos a trabajar la fe, es como cuando alguien va a un gimnasio, ¿verdad? A levantar pesas.
Entonces sus músculos se desarrollan. Así es la fe cuando nosotros ponemos en práctica nuestra fe, entonces la fe se va desarrollando, de tal manera que cuántas personas, ¿verdad?, que en la actualidad tienen una fe que es una fe tremenda. Ellos solo hablan y tienen esa seguridad en su corazón. ¿Por qué? Porque su fe se ha ido desarrollando. Entonces, tener fe es tener la confianza plenamente en Dios, ¿verdad? Confiar en su poder, en su inteligencia, en su amor infinito. O sea, Dios ya sabe todas las cosas. Dios no es ignorante de lo que yo estoy pasando. Y si Dios me ama, Él va a hacer todo lo posible para que yo salga adelante. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios plenamente, confiamos en su poder, que Él es poderoso, que para Él todo es posible, que Él me va a ayudar a salir de esa situación difícil. Puede ser una deuda, puede ser una enfermedad, puede ser un problema, puede ser problemas familiares, problemas en el matrimonio, puede ser por la conversión de su hijo o por lo que la persona esté orando a Dios. Entonces la persona está orando a Dios y está creyendo. Pero hay algo que usted debe de saber, y es que cuando usted está orando por algo, como que las cosas se vuelven más peor. Hay ocasiones que a veces las cosas se vuelven más peor. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que como usted está orando por aquello, entonces el enemigo como que se levanta más para que usted pierda la fe y no crea que Dios va a hacer la obra. Entonces hay personas que me han hablado y dicen, pastor, es que yo estaba orando por esto y miro que está peor la situación. Claro, el enemigo no quiere que usted alcance la bendición y él está buscando la manera de matar la fe suya. ¿Cómo? Incrementándose el problema. Pero como usted confía plenamente en el poder de Dios, entonces esa situación, eso que el enemigo levantó contra usted, entonces usted va a ver cómo se va a desaparecer, cómo Dios va a obrar. ¿Por qué? Porque usted, a pesar de todas las cosas, sigue creyendo porque tiene fe. O sea, la fe genuina es aquella que no hay nada que la opaque, que no hay nada que la destruya. ¿Por qué? Porque es una fe original y es la que nosotros hemos puesto esa confianza en el Señor. Entonces, cuando yo he puesto mi confianza en el poder de Dios, yo sé que Dios es poderoso. Yo he puesto mi confianza en el amor de Dios, yo sé que Dios me ama. Yo tengo la seguridad, es como aquel padre con su hijo, un ejemplo, ¿qué padre va a abandonar a su hijo ahí a la intemperie? O sea, pasando una situación difícil lo va a dejar. ¿O qué madre? Busca la manera cómo ayudar a ese hijo a salir adelante, cuanto más Dios. Ahora, los procesos que pasamos en la vida, Dios sabe que nos conviene a nosotros. ¿Por qué nos conviene? Porque eso nos va cambiando nuestro carácter, las dificultades, todo lo que nosotros pasamos en la vida es para nuestra formación, para nuestra madurez, para que nosotros miremos las cosas tal como se deben de ver. Eso es el objetivo de los procesos que nosotros pasamos, que Dios permite, para ayuda nuestra. Un ejemplo, si usted ve un niño, usted va a ver la mentalidad del niño y conforme él va creciendo, la mente le va cambiando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va viendo las cosas tal como se deben de ver. El niño va creciendo, luego llega joven y luego llega una persona adulta. Pero en ese proceso de la niñez a ser adulto, esta persona pudo experimentar muchas cosas que
lo llevó a que mirara la realidad de la vida y poco a poco fue una persona madura. Lo mismo es en la vida espiritual. En la vida espiritual nosotros comenzamos como niños espirituales y luego vamos pasando por procesos de cambio, así como se dan procesos de cambio en lo físico, también es en lo espiritual. Se va desarrollando en lo físico, también en lo espiritual. Se alimenta en lo físico, también se alimenta en lo espiritual y va desarrollándose en lo espiritual. Entonces, lo mismo es, entonces pasamos por procesos que nos ayudan a nosotros para ser mejores personas, para nosotros entender la vida tal como se debe de entender, para que nosotros podamos ver las cosas como Dios las ve. Es difícil cuando a una persona vive en la ignorancia. Es bien difícil cuando una persona no tiene el conocimiento correcto. Para esa persona la vida se le hace bien difícil. Y es por eso que Dios nos deja a nosotros y nos dice que debemos de congregarnos, porque cuando usted va al templo, usted va a la iglesia, usted va a aprender principios de la vida. Usted va a aprender a conocer más de la palabra de Dios. Usted va a aprender cómo establecer normas en su vida, cómo debe de accionar usted ante las dificultades. Eso es lo que vamos a hacer cuando vamos a la iglesia, o sea, al templo. El templo es el lugar donde nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, o sea, el mensaje que Dios tiene preparado en ese momento. Entonces se comparte esa información y esa información cuando el hermano, la hermana lo toma en su vida, entonces se vuelve formación en él. Entonces cuando lo lleva a la práctica, entonces su carácter cambia, su manera de actuar cambia ante las situaciones de la vida. ¿Por qué? Porque está aprendiendo. Por eso es que le motivo a usted a congregarse. Cuando nosotros nos congregamos, vamos a la iglesia, Dios ya tiene el mensaje que nosotros necesitamos. Dios hace ver al pastor, hace sentir al pastor de la necesidad de la iglesia. Entonces el pastor prepara el tema según lo que Dios le ha hecho ver y lo lleva a la iglesia. Entonces la iglesia lo recibe, esa información de la palabra de Dios. Entonces, esa persona cuando llega a la iglesia es bien atenta al mensaje. Nada le divaga porque Dios está revelando la palabra de él. Y ese mensaje entonces, esa información de la palabra de Dios, esa revelación, entonces se vuelve formación en él. Y cuando él lo lleva a la práctica, entonces esta persona tendrá una mejor conducta en la vida. Tendrá un mejor proceder en la vida. ¿Por qué? Porque ha aprendido a establecer principios en él, principios bíblicos, normas, mandatos que Dios ha dejado. Entonces, claro, ella comienza a caminar de la manera correcta y entonces ve el resultado, el buen resultado de sus acciones. Recuerde que nuestras acciones, nosotros miramos el resultado, los frutos de nuestras acciones. Si nuestras acciones son buenas, nosotros vamos a ver el resultado, vamos a ver el fruto de esas buenas acciones. Pero así también, si nuestras acciones son malas, también vamos a ver el mal resultado de esas acciones y es allí donde el ser humano se lamenta. ¿Sabe por qué nos va mal en la vida? Voy a decirlo así, me voy a poner también ahí. Nos va mal en la vida porque nosotros no establecemos las normas que ya están dadas por Dios. Entonces es lógico, nos va a ir mal. Si yo me conduzco de una manera mala o equivocada, yo voy a llegar al lugar equivocado. Voy a ver pues cosas en mi vida que yo no quería que se dieran en mi vida, pero se dan
por mi manera de actuar. ¿Y por qué? Porque estoy actuando sin sabiduría, sin conocimiento. Entonces eso me afecta. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, en su amor, sabemos que Dios nos ama y Él nunca nos va a abandonar en las situaciones difíciles. Él nunca nos va a dejar allí hundidos en la situación. No, Él está ahí cuando estamos en el ojo del huracán. Él está ahí con nosotros cuando estamos pasando una situación difícil. Él está ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y si usted lee la palabra de Dios, en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús vino para salvarnos. Ahora, lo que nos queremos enfocar en este momento es en el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que no importando que nosotros le habíamos dado la espalda, que nosotros lo ofendíamos con nuestras acciones, que nuestra manera de hablar era una manera que a Dios no le agradaba, aún así Dios nos amó y envió a su Hijo para que nosotros tengamos un mejor bienestar. Porque como estábamos viendo anteriormente, si nosotros nos conducimos, nuestros pasos son malos, es lógico que vamos a ir a dar al abismo. Vamos a ir a dar nos vamos a encontrar en dificultades difíciles. ¿Por qué? Porque los pasos que se están dando son equivocados. Entonces vino Jesús a dar la vida y Él trajo el evangelio y la verdad para que nosotros podamos conducirnos conforme a esa verdad, para que nosotros podamos ver la bendición de Dios en nosotros, que ese es el deseo. ¿Por qué Dios envió a su Hijo entonces al mundo? Porque nos ama, porque Él miraba a ese hombre, esa mujer destruida, ese hombre agobiado, esa mujer que sentía que no había esperanza en ella, ese hombre que se sentía fracasado, esa mujer que pensaba que no había esperanza. Entonces Dios miraba a ese ser humano en la situación que se encontraba, entonces envió a Jesús su Hijo para que en Jesús nosotros tengamos esperanza, para que en Jesús nosotros podamos ver esa puerta que se ha abierto de bendición, para que en Jesús nosotros podamos ver verdaderamente el favor de Dios hacia nosotros, la bendición de Dios en nuestra vida. Es por eso que cuando nosotros optamos o damos el paso para darle la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, entonces vamos a ver la vida muy diferente. Entonces vamos a ver cómo muchas cosas que se dan en nosotros beneficiosas en nuestra vida. Entonces confiamos en su poder, sabemos que Dios es poderoso, confiamos en su inteligencia, sabemos que Dios lo conoce todo. Y Él sabe perfectamente el problema que usted está pasando, por muy difícil que usted piense que sea, por muy grande que usted piense que sea. Dios ya tiene la sabiduría, el conocimiento para resolverlo. Ahora, ¿qué espera Dios? Que usted tenga esa plena confianza en Él, que usted tenga esa seguridad en Él. Así que cuando nosotros ponemos nuestra confianza plenamente en Dios, en su amor, en su inteligencia, y nosotros vamos a salir adelante, ¿verdad? Vamos a poder salir de cualquier dificultad, por muy difícil que sea. Se lo digo porque yo he visto el poder de Dios manifestarse. He visto la gracia, la gloria de Dios obrar a nuestro favor. Entonces, es por eso que la fe produce honra para Dios. O sea que cuando yo pongo mi confianza en Él, pongo mi confianza, mi seguridad en Él, entonces Él se va a mover, Él se va a manifestar. Y entonces las personas se van a quedar asombradas de las cosas maravillosas que Dios hace. Le voy a poner un ejemplo. En cierta ocasión alguien me compartía de un niño, ¿verdad?, que tenía cáncer en un pie. Y entonces el médico habló de una operación, de una amputación.
del pie del niño, pero imagínense que un niño a temprana edad, ¿verdad?, le quiten un miembro bien útil de su cuerpo, o sea, ya cuando él va teniendo conocimiento, para él es difícil. Entonces, esta familia se puso en oración, o sea, se clamó a Dios, se oró a Dios por la sanidad de ese niño. Y entonces, en una ocasión que el niño lo llevan otra vez donde el médico se sorprende y dice, pregunta, ¿y este niño lo están llevando donde otro doctor? ¿Por qué? Doctor, no, que este niño está sano, ¿verdad? Después que él había diagnosticado cortarle el pie al niño, ¿verdad? Porque tenía cáncer, luego él mismo se da cuenta que el niño está sano. Entonces viene la familia y dice, no, es que nos pusimos en oración con la iglesia, todos nosotros nos pusimos en oración y ayuno por el niño. Ah, pues entonces Dios lo sanó porque el niño está sano. Entonces la fe produce honra para Dios. Entonces las personas se dan cuenta que aquellas cosas difíciles que el ser humano no las puede resolver, Dios sí las puede resolver. Entonces es una honra para nuestro Dios. Perdón, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice la palabra de Dios, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, cuando usted tiene un problema, usted no ve resuelto el problema, pero usted está creyendo que Dios le va a dar respuesta. Y entonces, cuando menos se acuerda, usted está confiando en Dios, usted cuando menos se acuerda, entonces usted ve todo solucionado, que Dios pone los medios posibles para que se dé todo. Y eso es la honra para Dios. Por eso es importante vivir por fe. Dios lo estableció y vivir, dijo Dios en Habacuc, capítulo 2, dice la palabra de Dios, en Habacuc capítulo 2, en el versículo 4, y aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. O sea, aquí lo que da a entender es que cuando una persona piensa que no necesita de Dios es orgulloso, ¿verdad? Pero todos necesitamos de Dios. No hay ser humano que no necesite de Dios y de Él proceden todas las cosas. Si respiramos es porque Dios nos provee el oxígeno. Si nos mantenemos con nuestro corazón palpitando es porque Dios nos puso ese miembro para que estuviera en buen estado. Que de repente le toca partir a una persona, eso es normal, eso se da. No somos eternos en esta vida, pero Dios por eso preparó una eternidad en la otra vida. Entonces dice aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo vivirá por fe. Entonces viene Dios y nos dice en su palabra que nosotros vamos a vivir por fe. Y vivir por fe es entender que nuestra vida se sustenta de lo que Dios dice, no de lo que el mundo dice. Entonces, vivir por fe debemos de entender que nuestra vida se sustenta de lo que Dios dice y no de lo que el mundo dice o que el mundo pretende hacernos ver. Entonces, dice aquí, más el justo. Ser justo es ser lavado con la sangre de Cristo. Es cuando una persona acepta a Cristo y le pide perdón a Dios, ¿verdad? Entonces sus pecados son perdonados, es purificado por la sangre de Cristo, entonces justificado. Ser justificado significa que Dios me perdonó mis pecados. Entonces dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces,
¿Cómo se logran las cosas? Por la fe. ¿Y qué dijimos que es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, vivir por fe es entender que nuestra vida se sustenta por lo que Dios dice y no por lo que el mundo nos pretende hacer ver. La Biblia misma nos enseña en 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 6 y 7, dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes de Él, del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. La fe es la certeza de lo que se espera. No es lo que estoy viendo, es lo que estoy esperando. Entonces, nosotros no andamos por vista. Vista es lo que estoy viendo. Un ejemplo, usted está orando para que se resuelva un problema y en lugar de ver que se aplacan las cosas, lo que sucede es que se ha incrementado, pero como usted no anda por vista, usted lo que está viendo es que el problema se incrementó. Usted anda por la fe y por la fe ese problema ya está resuelto. O sea que nosotros no andamos por vista en este mundo. O sea, por vista es lo que está delante de mis ojos. Hermana, confía en Dios. Dios ya le dio la victoria. No está viendo, pastor, el gran problema que tengo. Claro, usted lo está viendo, ¿verdad? Desde el punto de vista físico. Pero desde el punto de vista espiritual, Dios ya le dio la victoria. Ya Dios le dio la salida. ¿Por qué? Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted que me está viendo en este momento, su vida quizás no está siendo fácil. Y claro, dependiendo del entorno en que estamos, entonces emocionalmente, así de repente, vamos a reaccionar. Pero si nosotros hemos entendido y estamos viviendo por fe, y cuando vivimos por fe entendemos que nuestra vida no se sustenta por lo que estamos viendo con nuestros ojos, sino por lo que Dios dice, o sea, por la palabra de Dios, entonces yo voy a ver la respuesta, voy a ver la victoria, porque yo estoy esperando en Dios y estoy esperando con esa confianza que tengo en Él. Pero lo que estoy viendo no está siendo fácil. Lo estoy viendo con mis ojos carnales. ¿Por qué? Fe no es lo que yo estoy viendo ahora. Fe es la certeza. Certeza es seguridad de lo que yo estoy esperando. Entonces lo que estoy viendo ahora es que tengo una enfermedad. Pero yo tengo la fe que Dios me va a poner un medio, que Dios me va a abrir una puerta, que Dios me va a dar la solución, que Dios va a usar el médico, ¿verdad? Porque de repente la persona va a entrar a un quirófano y no está siendo fácil, ¿verdad? Tiene nervios, tiene miedo de no salir con vida de ese quirófano. Entonces la persona tiene la confianza en Dios, que Dios va a usar a ese médico, tiene la fe en Dios, que Dios va a usar las manos de ese cirujano. ¿Y qué pasa? Todo sale bien. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone los medios. Entonces la persona tiene la confianza en Dios. No está siendo fácil en ese momento, porque como lo estamos reiterando, fe no es lo que estoy viendo. Y nosotros no andamos por vista. Fe es la certeza de lo que estoy esperando. Lo que ya tengo ahora, un ejemplo, la bendición que tengo ahora, lo que me trae es bienestar, alegría, contentamiento. Eso es lo que me trae la bendición que yo tengo ahora. Pero lo que yo estoy esperando, lo que yo necesito, lo estoy esperando y lo estoy esperando confiando en que Dios va a abrir una puerta y que Dios no me va a dejar solo. Dios me ama, Él me va a ayudar. De la mano de Él estoy sostenido. Con Él voy a salir adelante victorioso. Qué bonito es tener esa confianza en Dios. Qué bonito es tener esa seguridad en el Señor. Confiar en la palabra de Dios. Dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Dice la Biblia, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, de esa situación difícil que estaba, Dios me sacó. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que vivimos por lo que Dios dice, no por lo que el mundo nos quiere hacer ver a nosotros. Porque sí, de repente con mi vista estoy viendo que la situación no está siendo fácil, pero me dice la Biblia que yo no ando por vista, que yo ando por la fe. O sea, yo no ando por lo que estoy viendo ahora, yo ando por aquello que estoy creyendo en lo que Dios me está diciendo. Que voy a salir adelante, voy a salir adelante. Que voy en victoria, voy en victoria. Y aunque las personas que están a mi lado me puedan decir, pero no estás viendo que estás acabado. Yo no estoy acabado. La fe mía es la que me hace estar en victoria. La fe mía es la que me hace estar siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Entonces, usted debe de saber, debe de entender que usted no anda por vista. Que si vamos a confiar en Dios, debemos de aprender a confiar en su poder. Dios es poderoso, sí lo es. Dios me ama, sí me ama. Dios es inteligente, sí es extremadamente inteligente que nosotros ni siquiera nuestra mente humana puede entenderlo. Entonces yo pongo mi confianza en Dios y yo voy a salir adelante. Entonces comienzo a vivir por la fe. Y dice aquí, donde leí en Habacuc capítulo 2, versículo 4, dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces cuando yo comienzo a vivir por fe, entonces Dios comienza a abrir puertas. Dios comienza a darme salida, soluciones en las situaciones. Dios comienza a poner los ángeles a mi favor. Dios comienza a enviar ángeles con las bendiciones a mi vida. Él lo hace, Dios lo hace. Pero ¿cuándo lo va a hacer Dios? Cuando yo confío en Él. Por eso nosotros debemos de luchar. Vea esto que vamos a compartir con la ayuda del Señor. Usted debe de luchar para confiar en Dios. No le dé rienda suelta a esos sentimientos dañinos, esos sentimientos de duda, esos sentimientos de incredulidad. No le dé rienda suelta. No permita que eso le gobierne, porque lo que hace eso, el enemigo utiliza eso para robarle la bendición, para privarle de lo bueno que Dios tiene para su vida. Y cuando usted entonces comienza a tener dominio de sus emociones, comienza a luchar, a tener un control de usted mismo y comienza a aplicar la palabra de Dios en su vida, usted va a ver cosas grandes, usted va a ver que todo va a cambiar en usted. Entonces usted se va a volver sano interiormente y esa sanidad interna usted la va a reflejar externamente. Entonces estamos aprendiendo que no vivimos por vista, que vivimos por la fe. Y como estamos viendo, vivir por vista es mirar los problemas que estoy pasando, o sea, enfocarme en el problema, no enfocarme en la solución. A veces las personas se enfocan tanto en los problemas que se desenfocan de la solución. Pero qué bonito es cuando nosotros nos enfocamos en la solución y no en el problema, porque hay victoria, hay respuesta, hay una salida, porque lo hay. La fe es mucho más que la fe es algo maravilloso, es mucho más que una creencia positiva. Expresamos nuestra fe a través de los hechos. O sea, a través de nuestras acciones, nosotros mostramos que hay fe. No es lo mismo que una persona solo diga, yo tengo fe, solo palabras, y no hay acción. No es lo mismo, esa fe no es beneficiosa. Pero cuando hay una fe de acción y yo actúo, y yo me muevo, y yo hago, porque estoy creyéndole al Señor. La Biblia dice en San Juan, capítulo 14, en el versículo 12, dijo Jesús, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Oremos a Dios con esa fe que Dios va a dar una respuesta. Ore a Dios con esa seguridad de que Dios le va a ayudar a salir de esa situación. No se quede, no se acompleje por esa situación que está pasando. No se agobie. Levántese. Camine hacia adelante. No se deje vencer por esa situación, sino que muéstrele a esa situación quién es usted y vénzala. Con la ayuda del Señor puede vencer esa dificultad. A veces las personas se rinden ante las adversidades. De repente han venido luchando y bregando con la situación que están pasando y cuando pasó el tiempo, lo que sucedió que se dieron por vencidos, pero que no suceda eso en su vida. Y si eso ha sucedido en su vida, levántese, camine hacia adelante, comience a ver las cosas desde el punto de vista como Dios quiere que usted lo vea. Dios es bueno, Dios quiere que usted tenga la bendición. Dice aquí la persona, Jesús dijo desierto. Cuando habla de desierto es seguridad. Seguro les digo, desierto, desierto digo. O sea, lo que estaba diciendo eso era, seguro, seguro les digo que si ustedes claman a mi Padre, yo voy a hacer la obra para que mi Padre sea glorificado. Porque ese es el objetivo, que el Padre sea exaltado, nuestro Dios sea exaltado cuando nosotros logramos las cosas, cuando nosotros alcanzamos la bendición. Entonces Jesús habló de una seguridad. Tenga esa certeza usted, tenga esa seguridad de que usted va a salir de esa situación. Si usted ya se dio por vencido, vamos, levántese, despierte, abra sus ojos, caminemos hacia adelante, adelante está la victoria, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando hablamos de autor es el creador, y cuando hablamos del autor y consumador es que perfeccionó la fe. Por eso es que cuando andamos por fe, la fe no falla. La fe no falla. Cuando nosotros tenemos fe, nosotros alcanzamos, vamos hacia adelante, continuamos en victoria. Entonces dijo Jesús en el 13, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pidamos con fe, pidamos con seguridad, pidamos con esa certeza. Yo sé que Dios me va a ayudar. Cambiemos esa manera de sentir, cambiemos esa manera de actuar. Comencemos a actuar como personas de fe, comencemos a caminar como personas de fe, creyendo que tenemos la victoria, sintiendo que tenemos la victoria, porque así me dice Dios, dice la Biblia, que nosotros vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Entonces, eso es vivir por fe. Vivir por fe es entender que nuestra vida se sustenta por lo que Dios dice y no por lo que el mundo nos quiere hacer ver. Ese es vivir por fe. Entonces yo entiendo que mi vida está sustentada por la palabra que Dios me ha dado. Por eso qué bueno es que usted se dé fuerza para tener conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, para que usted pueda mirar las cosas grandísimas que Dios quiere hacer en su vida. Entonces nuestra fe la expresamos con hechos. Por eso dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2 versículo 18. Nuestra fe la expresamos haciendo esas obras o actuando como personas de fe. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2 en el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso usted tiene que actuar. No se quede de brazos cruzados. Muévase.
actúe. La fe se ve por las obras, por lo que usted hace. Usted se mueve, usted actúa. Está dando a entender que tiene fe, pero si no tiene fe, usted tiene miedo de actuar. Porque no tiene fe. Usted no hace nada porque no tiene fe. Pero cuando usted tiene fe, usted actúa, usted se mueve, usted va hacia adelante. En el nombre de Jesús, recuerda, Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Pero esas cosas maravillosas las alcanzamos por esa fe que tenemos en el Señor. Esa seguridad que tenemos en Dios. Que a pesar que con nosotros estamos viendo que todo se acabó, pero por la fe sabemos que estamos en victoria. Por la fe sabemos que tenemos la bendición. Así que le motivo a seguir confiando en Dios, a seguir creyéndole al Señor, a seguir con esa seguridad en el Señor, porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso. En otro programa vamos a continuar compartiendo este tema que es muy interesante, porque así vamos aprendiendo a vivir por fe, vamos aprendiendo más a la luz de la palabra, vamos conociendo más a profundidad cosas que no conocíamos.